Ecuador, 24 de noviembre de 2025. Hoy exploramos una tensión fundamental en el arte de gobernar, la lucha constante entre el control centralizado y la autonomía local. Vamos a ver cómo esta dinámica se manifiesta en un solo día a través de varios documentos oficiales. Empezaremos en el Palacio Presidencial, con una reorganización del gabinete que busca unificar políticas. Luego veremos cómo la Corte Constitucional traza las líneas rojas, defendiendo desde los derechos de un juez destituido hasta la independencia de la justicia indígena. Y finalmente, bajaremos al terreno, a los municipios, para ver cómo se gestiona el día a día, desde el cobro del agua hasta el presupuesto para un dron, y cómo, en medio de todo, se intenta estandarizar hasta la forma de crear las reglas. Bien, arranquemos desde arriba. El presidente Daniel Noboa Sin ha firmado una serie de decretos que reconfiguran su equipo de gobierno. Vemos nuevos nombres en carteras clave, como trabajo, agricultura, y también en varias gobernaciones. Y esto es mucho más que un simple cambio de nombres en las puertas de los ministerios. Es una declaración de intenciones. Lo que realmente llama la atención es la creación del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, uniendo tres áreas bajo un solo mando, el de la nueva ministra Hilda Natalia Alcíbar García. A primera vista suena eficiente. Juntar todo para, en teoría, coordinar mejor y ahorrar recursos. Pero, ¿cuál es el riesgo de una fusión como esta? ¿Hay una trampa en esa búsqueda de eficiencia? Absolutamente. Y es una trampa de poder y presupuesto. Esta fusión es en la práctica una consolidación. El Ministerio de Educación es un gigante burocrático con un presupuesto enorme. El gran desafío para la nueva ministra, y el riesgo para el país, es que las agendas de deporte y cultura, que manejan presupuestos mucho más pequeños, queden completamente devoradas o ignoradas por las urgencias del monstruo que es la educación. Es una apuesta por la eficiencia que podría costarles la visibilidad y los fondos a dos sectores culturales y sociales clave. Y ya estamos viendo las consecuencias prácticas. Hay un acuerdo ministerial que ajusta las reglas para el proyecto del Museo Nacional del Ecuador. Exacto. Ese es el efecto dominó. Una decisión tomada en el despacho presidencial repercute directamente en la gestión de un proyecto cultural emblemático. El acuerdo básicamente dice: ahora que somos un superministerio, la gerencia de este proyecto tiene nuevas facultades para ejecutar el presupuesto y firmar contratos. Por un lado busca agilizar las cosas, pero por otro centraliza aún más el control. Es el ejemplo perfecto de cómo el impulso centralizador de la política de alto nivel se traduce en un control más estricto sobre la ejecución en el terreno. Entonces, mientras el Poder Ejecutivo intenta consolidar su visión y centralizar el control, el Poder Judicial está ocupado precisamente en lo contrario, en definir los límites de ese poder y en arbitrar las reglas del juego para todos, incluidos los propios funcionarios del Estado. Así es. Y tenemos un caso perfecto en una sentencia de la Corte Constitucional sobre un ex juez, Jaime Osvaldo Bayas Machado, que fue destituido en 2016. Él interpuso una acción extraordinaria de protección. Un momento, detengámonos ahí. Acción extraordinaria de protección suena muy técnico. ¿Qué es exactamente y para qué sirve? Pensemos que es como el botón de emergencia del sistema judicial. No es una apelación más. Es un recurso de última instancia al que acudes cuando sientes que en tu proceso judicial no solo se equivocaron en la decisión, sino que violaron tus derechos fundamentales. Es decirle a la Corte Constitucional: oigan, aquí el sistema mismo falló y me dejó indefenso. Entendido. Entonces el ex juez sentía que su destitución había sido injusta. ¿Cuál era su argumento principal? Él sostenía dos cosas. Primero, que no le notificaron correctamente un informe clave, lo que le impidió defenderse bien. Y segundo, y esto es lo más complejo, que para destituirlo por manifiesta negligencia, se necesitaba primero una declaratoria jurisdiccional previa. Otra vez el lenguaje legal. ¿Qué significa eso en español sencillo? Básicamente, él argumentaba: no me pueden despedir administrativamente por ser negligente si antes un tribunal, otro juez, no ha declarado oficialmente en una sentencia que fui negligente. Es una defensa muy procedimental, digamos. Quería un juicio para determinar su negligencia antes de la sanción administrativa. Suena lógico. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? ¿Le dieron la razón? Aquí es donde se pone interesante, porque la Corte no entró a discutir si el argumento del juez era correcto o no.
Ese es un debate de legalidad. Para la justicia ordinaria, la Corte Constitucional se enfocó en una sola cosa. La Corte Provincial que revisó su caso antes, ¿le dio una respuesta razonada? Y la respuesta fue que sí. La Corte Provincial le explicó por qué una sentencia que él citaba en su defensa no se aplicaba a su caso. O sea, la respuesta fue no, pero fue una respuesta fundamentada. Precisamente. La Corte Constitucional dice, nuestro trabajo no es ser una supercorte de apelaciones para corregir cada fallo. Nuestro trabajo es garantizar que se respeten las reglas del debido proceso, como el derecho a una decisión motivada. Le dijeron al ex juez, puede que no te guste la respuesta que te dieron, pero te dieron una. Es un fallo que traza una línea muy clara en la arena sobre los límites de la justicia constitucional. De acuerdo. La Corte establece límites para el propio Estado. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema de justicia del Estado choca con otro sistema completamente diferente, como la justicia indígena? Tenemos otro caso que nos lleva a la comuna de Porotogoj, en Cayambe. Este caso es fundamental para entender la convivencia de dos sistemas de justicia en un mismo territorio. Una ciudadana, María de Lourdes Rengel Pérez, presenta una acción de protección contra una decisión de la asamblea de su comuna, alegando que afectaron su propiedad sin ni siquiera notificarla para que se defienda. Ella dice que decidieron sobre lo suyo a sus espaldas. Pero de nuevo, la Corte no analiza el fondo del asunto. ¿Por qué se abstuvo esta vez? Por un concepto legal clave que se llama legitimación activa. Suena complicado, pero la idea es muy simple. Es el principio de demuéstrame que este es tu problema. Para poder demandar, tienes que ser la persona directamente afectada. No puedes iniciar un juicio por el problema de tu vecino. Pero un momento, aquí algo no me cierra. Según los documentos, la ley permite que cualquier persona presente esta acción. Sin embargo, la Corte parece ignorar eso y se basa en sus propias sentencias anteriores. ¿No está la Corte contradiciendo directamente la ley? ¿Qué poder tiene para hacer eso? Esa es una pregunta excelente y toca el corazón del asunto. No es que la Corte esté ignorando la ley, la está interpretando. Y en este caso, usa esa interpretación como un escudo protector para la justicia indígena. La Corte determina que la decisión de la comuna no era sobre la propiedad de la demandante, sino sobre el terreno de otra persona. Al exigirle legitimación activa, le está diciendo, usted no es la directamente afectada, por lo tanto, no tiene vela en este entierro. Entonces no es una evasiva técnica, es una decisión política, en el buen sentido. Es una decisión filosófica. La Corte está enviando un mensaje muy potente. No vamos a permitir que personas ajenas a un conflicto que ya fue resuelto por la jurisdicción indígena usen nuestro sistema para interferir o debilitar su autonomía. Es un acto deliberado para proteger el pluralismo jurídico del país, reconociendo que la justicia indígena es tan legítima como la estatal en su propio ámbito. Esta idea de autonomía local no es solo para casos judiciales de alto nivel. Se vive todos los días en los municipios, en los gobiernos autónomos descentralizados, donde las grandes políticas nacionales se encuentran con la gente de a pie. Y tenemos varios ejemplos. Claro, aquí es donde la goma se encuentra con el camino. Vemos ordenanzas de la Concordia, Tizaleo y Pastaza, y cada una nos cuenta una historia sobre la autonomía en acción. En la Concordia, por ejemplo, están ajustando las tuercas a las tasas de agua potable. Me llaman la atención las multas. Si usas agua potable para regar un huerto grande, te multan con el 10% de un salario básico. Y eso nos muestra el desafío universal de gestionar un recurso cada vez más escaso. Un municipio como la Concordia está ejerciendo su autonomía para enviar un mensaje claro. El agua potable es para consumo humano, no para riego a gran escala. También prohíban vender una conexión de agua y endurecen las multas, por robo. Son reglas locales para un problema global y demuestran que el municipio tiene el poder de regular servicios esenciales para asegurar su sostenibilidad. Luego en Tizaleo vemos una ordenanza para proteger a los adultos mayores. Esto parece ir más allá de la simple gestión de servicios. Mucho más allá. Esto es la autonomía local usada para la justicia social. Basándose en una ley nacional, el municipio de Tizaleo crea su propio sistema para aplicar los beneficios. Establece exoneraciones de impuestos municipales y, lo más interesante, simplifica radicalmente el trámite. Para la mayoría de los impuestos, a una persona mayor le basta con presentar su cédula. Están eliminando la burocracia para un grupo vulnerable. Además, se autoimponen la obligación de destinar al menos el 10% de ciertos ingresos a programas sociales. Es el municipio decidiendo activamente cómo proteger a su gente. Y finalmente, en Pastaza,
tenemos una reforma presupuestaria. A simple vista es una lista de números, partidas que suben y bajan, pero cuenta una historia. Totalmente. Un presupuesto es la radiografía de las prioridades de un gobierno. Y este documento de Pastaza es un vistazo fascinante a la realidad caótica de la gestión municipal. Es un constante juego de Tetris con el dinero público. Un día tienes en el presupuesto una carpa inflable de $20,000 para la dirección de turismo y al día siguiente te das cuenta de que es más urgente mover esos fondos para terminar la adecuación del parque acuático o para comprarle un accesorio al dron de la unidad de catastros. Esto demuestra que la gestión pública no es un plan rígido, es un proceso vivo, de negociación, reajuste y a veces de apagar incendios. Hemos visto la tensión por todos lados. El Ejecutivo centralizando, la Corte defendiendo autonomías, los municipios adaptándose a sus realidades. Y para cerrar, el círculo se completa con un documento que es la encarnación más pura del impulso centralizador. El Ministerio de Salud creando un manual para hacer manuales. Suena redundante, pero es increíblemente importante. Se trata de una metodología para estandarizar cómo se crean todas las normativas de salud del país, desde reglamentos hasta guías clínicas. Es el Estado central intentando poner orden en su propia casa, para que no cada hospital o dirección provincial invente sus propias reglas. Y dentro de ese manual hay una herramienta llamada baremo de priorización. Sí, y es un intento de introducir ciencia y objetividad en un proceso que a menudo es político. Este baremo es una tabla de puntuación. Para proponer una nueva norma de salud, tienes que calificarla según criterios como la gravedad del problema, la eficacia de la solución propuesta, los costos, la viabilidad. Una propuesta necesita sacar al menos 70 sobre 100 para ser considerada. Es un filtro para evitar que las normativas se basen en ocurrencias o presiones políticas. Se busca que respondan a evidencia. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto, este mosaico de documentos de un solo día? Nos muestra la maquinaria completa del Estado en pleno funcionamiento, con todas sus contradicciones. En un extremo, tienes el impulso centralizador, la búsqueda de eficiencia y uniformidad. El presidente fusionando ministerios para unificar el mando, el Ministerio de Salud creando un manual único para que todos sigan las mismas reglas. En el otro extremo, tienes la fuerza de la autonomía y la diversidad. La Corte Constitucional blindando la justicia indígena y los alcaldes de Pastaza o Tizaleo tomando decisiones micro para resolver los problemas específicos de su gente. Es el motor del Estado perpetuamente tensionado entre el planificador central y el respondedor local. La revisión de hoy nos deja con una pregunta fundamental sobre la naturaleza de un buen gobierno. Por un lado, la estandarización y el control central, como los que busca el Ministerio de Salud, prometen igualdad, calidad y orden. Por otro, la autonomía y la flexibilidad, como las que protege la Corte y ejercen los municipios, permiten soluciones adaptadas a realidades y culturas diversas. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Es el objetivo construir una máquina estatal perfectamente engrasada, donde cada pieza es idéntica y funciona de la misma manera? ¿O se trata más bien de cultivar un ecosistema gubernamental donde diferentes organismos pueden evolucionar y adaptarse para resolver problemas de formas únicas? Los documentos de este 24 de noviembre de 2025 sugieren que el Estado ecuatoriano está intentando, con gran esfuerzo, ser ambas cosas a la vez. Y ese es un acto de equilibrio tan complejo como necesario.